Dios le bendiga a todos, sean bienvenidos a nuestro canal. Vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante, dos opciones y una decisión. Cuando hablamos de opción es porque tenemos la capacidad de elegir entre diferentes tipos de cosas que queremos para nuestra vida, que queremos obtener, que queremos realizar, y tenemos la capacidad de tomar el control de una manera u otra. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 18, versículo 12 en adelante. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Escuchemos bien, hay dos opciones que el Señor nos presenta aquí en su palabra, dos opciones de las cuales nosotros podemos elegir cuál queremos, cuál nos conviene más y cuál queremos que sea parte de nuestra vida y posiblemente de nuestra eternidad. Dice bien claro en la primera parte, en una de las opciones y de los caminos, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Antes de que venga el problema, antes de que vengan las dificultades, antes de que vengan circunstancias en nuestras vidas que nos hacen sentir quizás mal, que sentimos que ya no podemos más, que sentimos como que el mundo se nos viene arriba, primero viene que la elevación del corazón del hombre, primero viene ese sentimiento de que nos sentimos superior, de que nos sentimos capaces, de que todo lo podemos. En la Biblia vemos que hay bastantes ejemplos de personas que se sintieron de esa manera, que primero su corazón se elevó, se sintieron todopoderosos, se sintieron que ellos eran capaces, que no necesitaban de nadie. Uno de los primeros casos que podemos ver es Lucifer, Satanás, antes de él caer, de ser lanzado desde aquel lugar donde él tenía un privilegio, porque era uno de los arcángeles que estaba, gloria al Señor, delante de todas las cosas, por así decirlo, encargado de la música. Él se sintió como que quería algo más, se sintió que era muy hermoso, se sintió muy especial, y por eso vino el quebrantamiento, vino la pérdida de todo. Otra persona más que podemos ver fue Saúl, un hombre que Dios lo escogió desde lo más vil, por así decirlo, de la tribu más pequeña, y cuando se vio muy alto como rey, cuando se vio en una posición muy alta que su corazón lo hizo ver como que él era demasiado delante de las demás personas, vimos que después vino ¿qué? Su derrumbe, vino después su caída. También podemos ver en Nabucodonosor, un hombre que Dios trató con él para evitar su caída, dándole a entender que estaba por tener unos pensamientos vanagloriosos que a Dios no le agradaba, porque toda la gloria y la honra nosotros siempre debemos de entender que es de Dios. Y vemos que él no se llevó del consejo de Daniel y vino y cayó de lo más alto, su corazón cayó y tuvo que vivir entre las bestias. ¿Por qué? Por el orgullo. ¿Por qué? Porque se creía demasiado, porque no le dio lugar a la humildad. Y Dios busca a la persona humilde. Dice la palabra que a los activos Él lo ve de lejos. El quebrantamiento son para aquellos que su corazón se eleva y se ven en un lugar más alto del que deben de tener. Por eso la misma palabra registra y da a entenderle que no tengamos mayor concepto de nosotros, que no tengamos mayor pensamiento de nosotros mismos del que debemos de tener. O sea, nosotros debemos de saber que somos especiales, que Dios hace cosas a través nuestra, pero no para coger la gloria, porque la gloria solo le pertenece a Dios. Y también vemos que dice en la otra parte, y antes de la honra es el abatimiento. Antes de Dios lanzar a una persona, primero uno va a tener que ser probado, uno va a tener circunstancias difíciles, uno se va a encontrar como José, donde vamos a tener que dar el todo, donde quizá vamos a ser menospreciados, donde quizá vamos a estar en la boca de todo el mundo diciendo cosas negativas de nosotros, pero Dios está preparando un escenario donde nos va a honrar, donde va a demostrar quiénes éramos en el secreto, donde Él va a entender: he aquí a mi siervo fiel, por cuanto en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, nosotros debemos de estar conscientes y seguros que el abatimiento no es una representación de que Dios no está con nosotros. Dios está con nosotros a pesar de que otros no puedan apercibir su presencia. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo el mismo David en un momento determinado se sentía perseguido por Saúl, sentía que ya no aguantaba más, se sentía agobiado porque no encontraba la razón y el significado de por qué Saúl quería matarlo si él tan solamente hacía bien. Él tuvo un abatimiento, su alma se sentía angustiada, pero vemos que después Dios tenía la honra para él y lo llevó a un lugar muy alto,
que fue al palacio. ¿Por qué? Porque él le fue fiel en lo poco, porque cuando estaba cuidando las ovejas lo dio el todo por el todo, porque cuando fue perseguido mantuvo la posición de humildad, porque cuando estaba en una circunstancia que cualquiera deja de adorar, les mantuvo una alabanza en su boca, que es lo que Dios está esperando de nosotros, que nosotros en medio del abatimiento podamos levantar nuestra mano, alzar nuestra voz y decir qué grande es el Señor, que podamos nosotros darle la gloria y la honra, que podamos decir lo precioso que Él es, que podamos entender que sin Él nada podemos hacer. Entonces Dios, cuando ve que hacemos esto, Él nos honra porque Él no se queda con lo de nadie. Dios es justo en todo, en todas las cosas. Dios no se queda con lo de nadie. Y en la Biblia comenzamos a ver muchísimos ejemplos de personas que tuvieron que pasar circunstancias difíciles, pero Dios en un momento determinado habló acerca de ellos. Jesús murió en la cruz del Calvario, mucho burlándose, mucho hablando en contra de él, mucho escupiéndolo y tantas cosas. Pero la Biblia da a entender que después fue levantado delante de los discípulos en el libro de los Hechos y todos pudieron ver cómo era ocultado por las nubes y los ángeles iban hablando y viendo todos los discípulos cómo era levantado. Y dice la Biblia que ese mismo que fue llevado volverá en las nubes por su pueblo, porque bien y clara es la palabra. El que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Al activo, Dios lo mira de lejos, mas el humilde va a ser ensalzado. Mantente humilde donde Dios te pone, mantente humilde en tu posición, aunque muchas veces nosotros no podamos entender, el tiempo de Dios llegará, aunque no sepamos cuándo, aunque no sepamos cómo, Él cumple su promesa y te va a honrar. Dios te bendiga mucho.